Eli Boone no había tocado a otro ser humano en 3 años. Ni un apretón de manos, ni un roce de hombros, nada. Así que cuando se encontró cargando a una mujer ensangrentada por el cañón, con su sangre empapando su camisa, sintió que había algo profundamente incorrecto en lo bien que se sentía. El peso de ella contra su pecho, su aliento en su cuello, la forma en que sus dedos se aferraban a su camisa como si fuera lo último sólido en el mundo. No sabía su nombre ni de dónde venía, pero murmuraba algo en un idioma que él no entendía. Y por razones que no podía explicar, corría más rápido de lo que había corrido en años. Los lobos ya no estaban, pero otra cosa lo empujaba desde atrás. La puerta de la cabaña se cerró de golpe tras ellos, y Eli la depositó sobre la mesa que usaba para despellejar animales. La sangre se acumuló de inmediato bajo su cuerpo. Sus ojos rodaron hacia atrás y luego volvieron al frente, clavándose en su rostro con una intensidad que lo hizo retroceder. Intentó hablar, se atragantó, pero logró pronunciar una palabra en un inglés roto. ¡Ayuda! Él debería haberla dejado en el cañón. Debería haber seguido escribiendo cuando oyó los gritos. Debería haber hecho lo que llevaba haciendo 3 años. Mantener la cabeza baja, no meterse en problemas ajenos, sobrevivir en soledad. Pero su grito no había sonado solo a miedo. Sonaba a rabia, como si estuviera peleando contra algo 2 veces su tamaño y negándose a rendirse. Y ese sonido había roto algo dentro de él que creía sellado para siempre. Su ropa estaba hecha trizas. 4 zarpazos profundos cruzaban su hombro y bajaban por su brazo, abriendo carne. Su pierna estaba peor. Tenía marcas de mordidas, donde los colmillos se habían aferrado con intención de arrastrarla. Los lobos estaban famélicos. Lo había visto en sus ojos cuando se lanzó hacia ellos, rifle en mano, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a estallar. Tomó un paño limpio del estante y lo presionó contra la herida más grave del hombro. Ella jadeó, el cuerpo rígido, pero no apartó los ojos de él. Había algo inquietante en su mirada. No era gratitud ni miedo. Era otra cosa. «Me salvaste», susurró apenas audible. Él asintió una sola vez, concentrado en detener la hemorragia. Sus manos se movían solas. Años de coser heridas en caballos y ganado lo hacían preciso incluso cuando su pulso era un caos. Pero cada vez que sus dedos rozaban su piel, una chispa le recorría los brazos. Se dijo que era la adrenalina, que era el impacto de romper 3 años de aislamiento de la forma más violenta posible. No se lo creía. Ella lo observaba con esos ojos oscuros que parecían atravesarle el cráneo y ver cada habitación cerrada que había construido dentro de sí. Su respiración se calmó, sus dedos se soltaron de su camisa y entonces alzó una mano y le tocó la mandíbula. Solo un dedo, apenas un roce. Él se quedó inmóvil. «Tienes ojos amables», dijo ella con acento marcado, pero con un significado claro. «Pero tristes». Él se apartó, rompió el contacto y volvió a vendar sus heridas. La mandíbula apretada al punto del dolor. No quería ser visto, no quería ser comprendido, no quería esto que estaba ocurriendo entre ellos. En el silencio de su cabaña, con la sangre de ella en sus manos y su calor filtrándose en su pecho. Ella lo dejó terminar, sin decir una palabra más. Pero cuando él por fin dio un paso atrás, convencido de que no se desangraría en su mesa, ella se incorporó sobre los codos, a pesar del dolor evidente que recorría su cuerpo entero. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Ellie», repitió el nombre, probando cómo se sentía en su boca. Entonces sonrió. De verdad, a pesar del dolor evidente que debía estar sintiendo. «Soy Mira», dijo. El nombre flotó en el aire entre ellos como si llevara peso. Apache. Lo supo de inmediato Ellie. Lo entendió todo de golpe. Lo que significaba que ella estuviera tan lejos de las tierras tribales. Lo que implicaba que hubiese estado sola cuando los lobos la encontraron. Lo que sucedería si alguien descubría que estaba allí.
Tienes que irte, dijo, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. ¿A dónde iría? Apenas podía sostenerse en pie. La sonrisa de Mira se ensanchó un poco. Había algo peligroso en ella, algo que le apretó el estómago y le cortó la respiración. Me salvaste la vida, dijo con lentitud, como si cada palabra fuera una decisión. Eso tiene un valor donde yo vengo. No cualquier valor, lo es todo. No necesito nada de ti. Sus ojos brillaron. Tal vez no, pero yo sí necesito algo de ti. Eli esperó, ya sabiendo que no le gustaría lo que vendría. Mira se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor, ignorando la sangre fresca que manchaba las vendas. Su voz bajó hasta hacerse un susurro, pero cada palabra le golpeó como si fueran puños cerrados. Enséñame por qué un hombre que vive como si ya estuviera muerto arriesgaría todo para salvar a una desconocida. La pregunta se le clavó en el pecho y ardió ahí sin apagarse, porque no tenía respuesta. No sabía por qué lo había hecho. No sabía por qué le temblaban las manos. No sabía por qué la idea de que ella se fuera le dolía más que la de que se quedara. Y por la forma en que ella lo miraba, sabía que lo sabía. La pregunta quedó suspendida entre ellos como humo espeso, llenando cada rincón de la cabaña, haciéndole sentir a Eli que se estaba ahogando en ella. Se dio la vuelta, buscó distraerse limpiando la sangre de sus manos en el lavamanos junto a la ventana. El agua se volvió rosada, luego roja, luego negra. No te debo explicaciones, dijo frotando más fuerte de lo necesario. No. La voz de Mira vino desde atrás, firme a pesar del dolor. Pero te la debes a ti mismo. Él se aferró al borde del lavamanos, los nudillos blancos. 3 años de silencio. 3 años de mantener distancia con todo y todos. Y esta mujer, esta extraña sangrando en su mesa, lo estaba abriendo en canal con solo preguntas. Y esos ojos que no lo soltaban. Necesitas descansar, dijo sin volverse. Yo tomaré el suelo. Tú, la cama. El sonido de ella moviéndose lo puso tenso. Oyó la tela, su respiración entrecortada al sentir dolor en cada movimiento. Oyó sus pies tocar el suelo. No debería estar de pie, ni siquiera debería intentar moverse. Pero cuando por fin se dio la vuelta, ella estaba erguida, una mano apoyada en la mesa, la otra colgando a su lado. La sangre se filtraba otra vez por las vendas del hombro. Lo estás empeorando, dijo él, avanzando hacia ella por instinto. Ella alzó la mano libre, deteniéndolo en seco. Su palma era pequeña, los dedos largos y elegantes, a pesar de la sangre seca y la mugre en sus uñas. Necesito saber si puedo caminar, dijo simplemente. Si no puedo, soy una carga. Y si soy una carga, me vas a resentir. Y si llegas a resentirme, entonces tengo que irme antes de que eso pase. La lógica era sólida, fría, práctica. Todo lo que Eli había estado repitiéndose desde que la trajo a su casa. Pero escucharlo de su boca fue como un cuchillo entre las costillas. Camina entonces, dijo, con un tono más duro del que pretendía. Mira dio un paso. Su pierna casi cedió. Se sostuvo, apretando la mandíbula tan fuerte que él podía ver los músculos temblando bajo su piel. El sudor le perlaba la frente, pero no soltó ni un quejido. No pidió ayuda. Solo dio otro paso, y luego otro, hasta que cruzó la mitad de la cabaña. Entonces su pierna no aguantó más. Eli la atrapó antes de que tocara el suelo. Sus brazos rodearon su cintura, la sostuvo contra su pecho. Por segunda vez ese día, la tenía entre sus brazos. Pero esta vez, ella estaba consciente. Esta vez, lo miraba directo a los ojos. Esta vez, sus manos estaban sobre sus hombros, y él podía sentir cada aliento que ella tomaba como si fuera suyo. Te tengo, dijo, con la voz rasposa como grava. Lo sé, susurró ella, y algo en la forma en que lo dijo le golpeó el corazón como una estampida. No era gratitud, no era alivio, era otra cosa,
algo parecido al reconocimiento. Eli la cargó hasta la cama en el rincón, un marco simple con mantas que él mismo había tejido durante aquellas noches eternas de invierno en las que el sueño no venía. La acostó con el mismo cuidado con el que se tocaría a un potrillo recién nacido. Y justo cuando iba a apartarse, la mano de ella atrapó su muñeca. «Quédate», dijo Mira, «solo hasta que me duerma». «Eso no... Por favor». Esa palabra le rompió algo por dentro. Había pasado 3 años asegurándose de que nadie pudiera pedirle nada, que nadie lo necesitara, que nadie lo mirara con ojos que dijeran, «Confío en ti para no romperme». Pero allí estaba ella, ya rota, confiando igual. Se sentó en el borde de la cama. Las manos de ella seguían sujetas a su muñeca. El agarre era débil, pero firme. Sus ojos ya se cerraban. El agotamiento y la pérdida de sangre finalmente arrastrándola hacia el sueño. «Tus lobos», murmuró ella, medio inconsciente. «¿Por qué tenían tanta hambre?» Él se tensó. «No son mis lobos», pensó, con un nudo en el pecho. Nunca lo serían. Pero entendía lo que ella quería decir. Conocía ese territorio. Conocía a la manada que rondaba esos cañones. «El invierno fue duro», dijo en voz baja. «Apenas había caza». Mira emitió un pequeño sonido, tal vez entendimiento. Su pulgar se movió apenas sobre la piel de su muñeca. Un roce mínimo, probablemente inconsciente, pero bastó para hacerle hervir la sangre. «Tú sabes cómo se siente», susurró ella con los ojos cerrados. «Tener tanta hambre que arriesgarías todo por un momento de calor». Él no contestó. No podía, porque tenía razón, y eso le asustaba más que cualquier lobo. La respiración de Mira se hizo lenta, irregular. Su agarre se aflojó, pero no lo soltó. Él debería haberse apartado. Debería haberse alejado. Debería haber puesto distancia entre sí mismo y eso que se estaba formando en su pecho como una tormenta. Pero no lo hizo. Se quedó allí, mirándola dormir. Miró cómo sus pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas. Miró el subir y bajar de su pecho bajo las vendas empapadas en sangre. Su sangre y su culpa. Y algo más. Algo que no quería nombrar. Afuera. El viento aullaba entre las piedras del cañón. Dentro. El fuego crepitaba, bajo y tenue. Y en algún punto entre el sonido de su respiración y el latido que él sentía bajo su piel, Eli Boone entendió que ya había tomado una decisión sin darse cuenta. La dejaría quedarse. No porque ella lo necesitara, sino porque, en medio del caos de salvarle la vida, él había empezado a necesitarla para poder seguir viviendo. Y esa revelación era más peligrosa que cualquier manada de lobos hambrientos. El amanecer llegó frío y despiadado. La mano de Mira había caído de su muñeca. En algún momento de la noche, Eli se había levantado, con cada músculo de su espalda gritando por las horas pasadas sentado rígido al borde de la cama. Necesitaba revisar los caballos, asegurar el corral, hacer algo que se sintiera normal. Pero justo cuando llegó a la puerta, su voz lo detuvo en seco. «Eli». Se giró. Ella estaba despierta, apoyada sobre un codo, observándolo con esos ojos que veían demasiado. «Vendrán a buscarme». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Las ondas se expandieron, tocándolo todo. Su seguridad, la de ella, y esa paz frágil que él había construido en aquel rincón olvidado del mundo. «¿Quiénes?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Mi gente», dijo simplemente. «Y cuando me encuentren aquí contigo, todo cambiará. Todo cambiará». Las palabras siguieron resonando en la cabaña mucho después de que Mira las dijera. Eli se quedó congelado en la puerta, la mano aún en el picaporte, la mente corriendo a través de escenarios que no quería imaginar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó al fin. Ella se movió con esfuerzo. El dolor se le notaba en la cara. «Quizás 3 días.
Estuve rastreando casa 5 días antes de que los lobos me encontraran. Volverán sobre mi rastro. Son buenos en eso. Él se volvió por completo para enfrentarla. Y cuando me encuentren aquí, la voz de Mira bajó y su expresión se oscureció. No será agradable para ninguno de los dos. Ellie se apartó lentamente de la puerta, caminando de regreso hacia la cama. No se acercó tanto como para tocarla, pero sí lo suficiente como para ver cómo se formaba un moretón en su mandíbula. Lo suficiente para contar los cortes finos en su cuello, marcas de ramas rasgándole la piel durante su huida. ¿Por qué estaba sola?, preguntó él. 5 días es mucho tiempo para rastrear sin un compañero de casa. Los ojos de Mira titilaron. Vergüenza, luego desafío, y finalmente, resignación. Porque rechacé el matrimonio que eligieron para mí. Porque les dije a los ancianos que quería trazar mi propio camino. Porque soy terca y orgullosa. Y pensé que demostrar que podía casar sola haría que respetaran mi decisión. Se calló un momento. Y en cambio, casi muero demostrando que tenía razón al querer ser libre. La ironía no se le escapó a Ellie. Había huido de una jaula para terminar en otra. Su cabaña, su cuidado, su mundo. Pero había algo en su voz que le apretó el pecho. Conocía ese tono. Sabía lo que se sentía elegir el aislamiento antes que la sumisión. Pudiste haber muerto por ese orgullo, dijo en voz baja. Sí, respondió ella, mirándolo directo a los ojos sin titubear. Pero habría muerto libre. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Ellie cruzó los brazos, se recargó contra la pared, la estudió. La sangre le había quitado el color a la piel, pero su espalda seguía recta. Las heridas marcaban su cuerpo, pero su barbilla seguía alzada. Parecía una mujer golpeada por el mundo, pero que se negaba a permanecer caída. La reconocía porque era igual a él. ¿Y qué pasa si vuelves herida?, preguntó. Ella guardó silencio un largo rato. Dirán que soy débil, que probé que necesito protección, que deben forzar el matrimonio para mantenerme a salvo de mi propia necedad. ¿Y si no vuelves? Entonces estoy exiliada, sin tribu, y eso significa que soy presa para cualquiera que me encuentre. La rabia le subió por la garganta a Melly. Rabia contra un sistema que no le daba opciones reales. Rabia contra un mundo que castigaba a una mujer por desear algo más allá de lo que los hombres decidían por ella. Pero debajo de la rabia, había otra cosa, algo que se parecía demasiado a la esperanza. ¿Cuánto falta para que puedas montar a caballo?, preguntó él. Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. ¿Una semana? Tal vez menos si ignoro el dolor. No ignores nada, dijo él con firmeza. Sana bien. Tenemos tiempo. Tenemos. La palabra le salió suave, casi como una pregunta. Ellie se dio cuenta de lo que acababa de decir. Se había incluido sin querer en su futuro. Debería retractarse. Debería aclarar que todo esto era temporal. Pero en cambio, dijo, vas a necesitar provisiones y vas a sobrevivir sola. Comida, armas, un caballo. Puedo darte eso, pero solo si estás lo suficientemente fuerte para usarlas. Mira lo miró como si acabara de ofrecerle el mundo. Tal vez lo había hecho. Tal vez la libertad era la única moneda que valía entre ellos. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó ella, en un susurro que apenas se oía. Ellie se despegó de la pared. Caminó hacia la ventana, donde la luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las rendijas de las contraventanas de madera. Afuera, su tierra se extendía vacía y vasta. Adentro, su vida se había vuelto repentinamente complicada y aterradora. Porque sé lo que es huir, dijo, sin mirarla. Y sé lo que es cuando nadie te ayuda. El silencio que siguió pesaba como plomo. Oyó que ella se movía en la cama, el crujir de las telas, su respiración entrecortada por el dolor. Y entonces la escuchó de nuevo. Su voz, firme y clara.
Ili. Se volvió. Mira lo miraba con una intensidad que le aceleró el pulso. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, enmarañado y libre. Las heridas aún visibles bajo la ropa rasgada. Pero sus ojos estaban despiertos, afilados, clavados en él. Cuando vengan, dijo despacio, diles que me encontraste inconsciente, que estaba herida. Diles que ibas a devolverme cuando pudiera montar. Diles lo que sea que te mantenga a salvo, murmuró Mira. Él frunció el ceño. ¿Y tú? Yo les diré la verdad, respondió con una calma que ardía. Que me salvaste la vida. Que en 2 días me trataste con más respeto que lo que ellos me ofrecieron en 20 años. Se detuvo. Algo feroz cruzó su rostro. Y que si te castigan por algo tan básico como la decencia, estarán confirmando exactamente por qué quise irme. Solo lo empeorarás para ti, advirtió Ili en voz baja. Lo sé, dijo ella sin pestañear. Pero no voy a mentir para proteger a hombres que me habrían dejado morir con tal de tener razón. La convicción en su voz lo atravesó como un relámpago. Esto no era solo sobre libertad, era sobre dignidad, sobre negarse a romper, incluso cuando romperse sería más fácil. Sin pensarlo, Ili se encontró caminando de regreso a la cama, sentándose de nuevo en el borde, tan cerca que pudo ver las vetas doradas en los ojos oscuros de Mira. «Oh, eres muy valiente», dijo en voz baja. «O muy tonta». Mira sonrió. «De verdad, a pesar del dolor». «¿Y no puedo ser ambas?», respondió con una chispa encendida en la mirada. Algo dentro de él se quebró aún más. Había pasado 3 años huyendo justo de esto, ese tirón hacia otro ser humano. Ese cuidar peligroso que venía cargado de consecuencias que no sabía manejar. Pero allí estaba ella, sonriendo a pesar del dolor, eligiendo la verdad por encima de la seguridad, siendo exactamente el tipo de obstinada que él entendía hasta en los huesos. Y entendió que ya era tarde, demasiado tarde. Mira levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. No lo hizo. Sus dedos le tocaron la mandíbula, repitiendo el gesto de la noche anterior. Pero esta vez, no retiró la mano. Esta vez, dejó que su pulgar acariciara su mejilla. Lo obligó a sentir el peso completo de su atención. «Gracias», susurró ella, «por no dejarme en ese cañón». A Eli se le cerró la garganta. Debería decir algo. Debería apartarse. Debería recordar todas las razones por las que esto no podía pasar. En lugar de eso, giró el rostro hacia su palma, apenas un poco. Lo justo para sentir su calor sobre la piel. Lo justo para admitir lo que había estado negando desde que oyó su grito. La había salvado porque algo en ese sonido lo despertó de un sueño de 3 años. Y ahora que estaba despierto, no sabía cómo volver atrás. Pasaron 3 días. Y con ellos, un ritmo que Eli había olvidado que existía. Despertar antes del alba. Revisar sus heridas. Cambiar vendajes. Verla comer lo que él le preparaba. Sentir sus ojos sobre él mientras trabajaba. Fingir que no notaba cómo le temblaban las manos cada vez que tocaba su piel. En la mañana del 4.º día, ella estaba de pie junto a la ventana cuando él abrió los ojos. «Deberías estar descansando», dijo él, incorporándose desde su improvisada cama en el suelo. «Ya he descansado suficiente», respondió Mira, dándose la vuelta hacia él, la luz matutina atrapándose en su cabello. «Las heridas están cerrando. Siento que mi fuerza vuelve». Eli se acercó para revisar las vendas en su hombro. Ella no se inmutó cuando sus dedos apartaron la tela. Los tajos se estaban cerrando limpiamente, sin señales de infección. Su cuerpo hacía lo que debía para sobrevivir. El de él estaba haciendo otra cosa completamente distinta. «Sanas rápido», dijo él, manteniendo la voz estable. «A las mujeres apache nos enseñan a resistir», respondió ella, observando su rostro mientras él trabajaba. «Aprendemos desde pequeñas que quejarse por el dolor es un lujo que no podemos permitirnos». La mandíbula de Eli se tensó.
Eso no es fortaleza, es supervivencia. ¿Y cuál es la diferencia? La pregunta lo tomó por sorpresa. Terminó de ajustar el vendaje nuevo, pero no se alejó. Estaban tan cerca que podía sentir su aliento, tan cerca que el calor de su cuerpo lo alcanzaba a pesar del frío matutino. La fortaleza es elegir resistir, dijo Illy en voz baja. Sobrevivir es no tener opción. Los ojos de Mira recorrieron su rostro. ¿Y tú cuál eres? La pregunta lo cortó más profundo de lo que esperaba. Se dio la vuelta. Fue hacia el lavamanos para lavarse las manos, pero ella lo siguió. Más lento que antes, sí, pero decidida. Le tomó el brazo antes de que pudiera alejarse más. ¿Qué pasó hace 3 años? Preguntó ella suavemente. Todo su cuerpo se tensó. Eso no. ¿Tú sabes todo sobre por qué huí? Lo interrumpió. Sabes lo que estoy arriesgando al estar aquí, pero yo no sé qué te hizo construir esta jaula a tu alrededor. No es una jaula. ¿No lo es? Ella se movió hasta quedar frente a él, obligándolo a mirarla. Vives solo. No tocas a nadie. Has construido tu vida en el lugar más aislado que pudiste encontrar. Eso no es libertad, Eli. Eso es esconderse. Las palabras cayeron como golpes. Él quiso enojarse, quiso apartarla. Quiso reconstruir los muros que ella estaba desmoronando con nada más que su presencia y su honestidad brutal. Pero en vez de eso, se oyó a sí mismo hablar. Tenía una familia, dijo, las palabras ásperas, rotas. Esposa, hija. Vivíamos en un asentamiento a 2 días de aquí. Yo estaba trabajando cuando llegaron unos saqueadores. Cuando regresé, ya se habían ido. La gente que más amaba en este mundo murió llamándome, y yo no estuve. El silencio que siguió fue como ahogarse. Jamás había dicho esas palabras en voz alta. Nunca dejó que alguien se acercara lo suficiente como para preguntar. Pero Mira lo miraba con una comprensión tan cruda, tan real, que no pudo detenerse. Los seguí durante 3 meses, continuó. Los encontré. Eventualmente, hice lo que tenía que hacer. Vine aquí. Construí esta cabaña. Y decidí que si no podía proteger a quienes amaba, entonces no volvería a amar a nadie. La voz se le quebró en esa última palabra. Y lo odiaba. Odiaba mostrar debilidad. Odiaba que ella lo hubiera abierto tan fácilmente. Pero entonces Mira hizo algo que no esperaba. Dio un paso al frente y lo abrazó. No fue un gesto delicado. No fue con cuidado. Lo sostuvo con una certeza feroz, como si no le tuviera miedo a su dolor, ni a su pasado, ni a la oscuridad que arrastraba. No tienes que cargarlo solo, susurró contra su pecho. Algo dentro de él se rompió. Sus brazos se alzaron, la atrajeron más cerca, la sostuvo como si fuera lo único que lo mantenía atado a la tierra. Su calor se filtró en él. Su corazón latía al mismo ritmo que el suyo. Y por primera vez en 3 años, ya no se estaba ahogando. Se quedaron así, envueltos el uno en el otro bajo la luz de la mañana, hasta que Mira se separó apenas para mirarlo. Llevó una mano a su rostro, trazando la cicatriz sobre su ceja, la que él apenas recordaba de qué pelea venía. Tú me salvaste la vida, dijo ella, pero tal vez yo también vine a salvar la tuya. Antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera pensar en todas las razones por las que eso era imposible, ella se puso de puntas y lo besó. No fue suave, no fue tímido, fue urgente, hambriento, lleno de todo lo que no habían querido decir. Su mano se enredó en su cabello. Los dedos de ella se aferraron a su camisa. El mundo se redujo a solo eso. Su boca, su cuerpo contra el suyo, su aliento mezclado con el de él, hasta que ya no pudo distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Cuando por fin se separaron, ambos jadeando, su frente descansó contra la de él. Ninguno dijo nada. Las palabras habrían arruinado lo que acababa de pasar entre ellos. Pero el momento no podía durar. Afuera,
Un sonido cortó la mañana, lejano, pero inconfundible. Cascos de caballo. Varios jinetes. Y se movían rápido. Mira se quedó rígida en sus brazos. Ya llegaron. La mente de Eli Boone volvió en seco a la realidad. ¿Cuántos?, preguntó. Mira cerró los ojos, afinó el oído. 4, quizás 5. Él la soltó y fue directo a la ventana, asomándose por una rendija entre las tablillas de madera. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba en el sendero del cañón. Minutos, tal vez menos. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, pero en su voz no había miedo, solo cálculo. Eli se volvió hacia ella. Vio a la mujer que había rechazado un matrimonio impuesto, que había cazado sola durante 5 días, que había peleado con lobos y sobrevivido, que lo había besado como si realmente lo sintiera. Y vio, por fin, la elección que no sabía que llevaba 3 años esperando tomar. Les diremos la verdad, dijo él. La mayor parte al menos. ¿Y el resto? Se acercó a ella y tomó su rostro entre las manos. El resto es solo nuestro. Los ojos de Mira brillaron con algo parecido al triunfo. Entonces, será mejor que nuestras historias coincidan. Afuera, los jinetes se acercaban. Adentro, Eli Boone se sentía realmente vivo por primera vez desde que había enterrado a su familia. Y la mujer que estaba de pie en su cabaña, con vendas manchadas de sangre y fuego en la mirada, era la razón. La pregunta no era si lucharía por ella. La pregunta era si sobreviviría a lo que venía. Los jinetes llegaron con fuerza, los cascos levantando polvo que espesó el aire de la mañana hasta volverlo marrón y denso. Eli estaba en la entrada, rifle en mano, pero apuntando hacia abajo. Ni amenazante ni amable, solo presente. Mira estaba justo detrás de él, visible a través del marco abierto. La postura erguida a pesar de las vendas, a pesar de la ropa rasgada. Insistió en estar de pie, en enfrentarlos así, de pie, firme y no débil sobre una cama. 5 hombres desmontaron. 4 eran jóvenes, fuertes, los rostros marcados con pintura y rabia. Pero el 5.º era mayor, el cabello surcado de gris. Cada uno de sus movimientos, calculado, medido. Llevaba la autoridad como si fuera un arma. Los ojos del anciano se clavaron de inmediato en Mira, recorrieron sus heridas, y luego pasaron a Eli, con una intensidad capaz de cortar piedra. «Tú eres el hombre que tiene a mi hija», dijo en un inglés cargado de acento. ¿Hija? La palabra golpeó a Eli en el pecho. Sabía que ella era importante. Pero la hija del líder lo cambiaba todo. «Soy el hombre que mantuvo con vida a tu hija», respondió Eli, con voz firme. El anciano se acercó. Sus guerreros se desplegaron detrás de él. Al llevarla a tu hogar, al tocarla, al retenerla lejos de su pueblo. Me encontró moribunda. Interrumpió Mira, su voz cortando la tensión como un cuchillo. Los lobos me habían desgarrado. Me desangraba en el cañón. Él me salvó cuando nadie más estaba ahí. No deberías haber estado sola. La voz del anciano se endureció, ahora en su lengua natal. Eli no entendía las palabras, pero sí el tono. Culpa, decepción, control. Uno de los jóvenes dio un paso adelante, la mano en la empuñadura del cuchillo. Ella me fue prometida. Has deshonrado esa promesa. La risa de Mira fue seca, amarga. Yo no deshonré nada. Te rechacé antes de partir. Y te rechazo aún. El rostro del joven se oscureció. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, le respondió ella, cambiando al inglés para que Eli entendiera. Esta es mi vida, mi cuerpo, mi elección. Y yo elijo forjar mi propio camino. El anciano levantó la mano, ordenando silencio al joven. Luego se volvió completamente hacia Eli. Serás compensado por tu ayuda. Aceptarás el pago y olvidarás que alguna vez la viste. No era una petición.
Era una orden disfrazada de cortesía. Ili Bun sintió cómo Mira se tensaba detrás de él. Sintió el peso de lo que venía cayendo sobre los dos. Podía aceptar el pago. Podía dejar que se la llevaran. Podía regresar a su existencia segura y aislada, donde nadie podía herirlo porque nadie podía alcanzarlo. Pero cuando miró al anciano, no vio autoridad. Vio el mismo sistema que había intentado encerrar a Mira. La misma forma de pensar que trataba a las mujeres como propiedad. Que creía que las decisiones podían tomarse por otros. Que la libertad era algo que se concedía, en vez de algo que se reclamaba. Pensó en su esposa, en cómo se reía, en cómo lo eligió, libre y con fuerza, en cómo esa elección había sido lo mejor de su vida, hasta que se la arrebataron. Y entendió que dejar que Mira fuera arrastrada de regreso a una vida que no quería, también sería una forma de muerte. Ella se queda, dijo Eli en voz baja. El claro se volvió silencio puro. Hasta los caballos parecían contener el aliento. Los ojos del anciano se entrecerraron. No comprendes lo que estás diciendo. Lo entiendo perfectamente. Eli se movió, cambiando su peso. No levantó el rifle, pero tampoco lo bajó. Ella está sanando. Cuando esté lista, decidirá por sí misma a dónde ir. Pero no la entregaré como si fuera un caballo perdido regresando al establo. El guerrero que había sido prometido a Mira dio un paso al frente. ¿Te atreves? La mano del anciano salió disparada. Sujetó el brazo del joven y lo detuvo en seco. Sus ojos no se apartaron del rostro de Eli. ¿Lucharías por ella? ¿Si fuera necesario? ¿Por qué? No le debes nada. No nos debes nada. Eli sintió la mano de Mira presionando su espalda. La sintió firme junto a él, no detrás. Sintió la verdad que había evitado desde que escuchó su grito resonar en el cañón. Porque hay cosas que valen la pena luchar, dijo. Y ella es una de ellas. El anciano lo observó largo rato. Luego miró más allá de Eli, hacia su hija. Mira, ¿esto es lo que deseas? Ella se adelantó hasta quedar a su lado, el hombro rozando el de Eli. Sí. ¿Sabes lo que eso significa? No serás bienvenida en nuestro campamento. Estarás separada de tu pueblo. Lo entiendo, respondió ella con voz firme. Prefiero la separación antes que la sumisión. El rostro del anciano no mostró nada, pero algo cambió en sus ojos. ¿Dolor? Tal vez. ¿O respeto? ¿O ambas cosas? Entonces has hecho tu elección, dijo, y llevarás las consecuencias. Se giró para marcharse, pero el guerrero que Mira había rechazado no había terminado. Llevó la mano al cuchillo y lo desenvainó. Si no puedo tenerla, nadie la tendrá. Se movió rápido, pero Eli fue más rápido. El rifle subió en un solo movimiento fluido. El percutor se preparó con un clic seco. El sonido detuvo al guerrero en seco. No, dijo Eli en voz suave. Aléjate. Por un segundo, el mundo entero se equilibró sobre el filo de la violencia. Entonces, el anciano habló con dureza en su lengua. El joven apretó la mandíbula, pero guardó el cuchillo. Esto no ha terminado, dijo en inglés torpe, con los ojos ardiendo de odio hacia Eli. Sí, dijo Mira, su voz helada, final. Ya terminó. Los guerreros montaron a sus caballos. El anciano se detuvo. Echó una última mirada hacia su hija. Había algo en su expresión que parecía una despedida, y luego se fueron. El polvo se los tragó hasta que solo fueron figuras en la distancia. Eli bajó el rifle. Sintió la adrenalina abandonarlo de golpe, dejándole las manos temblorosas. Acababa de ganarse como enemigo a toda una tribu. Acababa de interponerse entre una mujer y su propio pueblo. Eli Bun acababa de echar por la borda cada pedazo de seguridad que había construido con tanto cuidado. Y no se arrepentía. Ni por un segundo. Mira se volvió hacia él, el rostro imposible de leer. No tenías que hacer eso, dijo. Sí, respondió él sin titubear.
Sí tenía que hacerlo. ¿Por qué? Ella estaba tan cerca que él podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. Podía ver la verdadera pregunta escondida debajo de sus palabras. Estaba preguntando si todo esto era real, o si solo había sido una jugada impulsiva, nacida del momento. Ellie alzó la mano, le sostuvo el rostro entre las palmas. Porque cuando me besaste, dijo en voz baja, dejé de ser el hombre que quería estar solo. Y no sé cómo volver a serlo. La respiración de Mira se detuvo. Su mano cubrió la de él, manteniéndola contra su mejilla. Entonces no vuelvas, susurró. Había algo en su voz que le golpeó el pecho como un trueno. No era una súplica, no era esperanza, era una afirmación, una declaración, una línea trazada en la tierra, dividiendo lo que fue y lo que vendría. Y allí, de pie, con el polvo de su tribu aún flotando en el aire, con el peligro en el horizonte como tormenta por venir, con todo en su vida súbitamente complicado e incierto, Ellie Boone entendió que estaba exactamente donde debía estar. 2 semanas pasaron como agua entre los dedos. Rápidas, imposibles de retener. Las heridas de Mira sanaron, dejando cicatrices pálidas que con el tiempo se desvanecerían. Su fuerza regresaba poco a poco. Cada día la acercaba más a la mujer que había casado sola y se había negado a inclinarse. Pero algo más también estaba creciendo entre ellos. Algo que no tenía nada que ver con curación. Y todo que ver con cómo ella lo miraba desde el otro lado de la cabaña. Con cómo su mano se demoraba cuando la ayudaba a levantarse. Con cómo el silencio entre ellos pesaba más que las palabras. Ellie le enseñó a manejar el rifle. Le mostró cómo apuntar, cómo respirar, cómo apretar el gatillo en vez de jalarlo. De pie detrás de ella, con el pecho pegado a su espalda, los brazos guiándolos de ella. Sentía cada respiración de Mira como si fuera la suya. «Eres una natural», dijo él, después de que ella acertara 3 blancos seguidos. «Tuve buenos maestros», respondió ella. Giró el rostro. Sus caras quedaron a centímetros. Pero ninguno de ellos se paró tan cerca. El corazón de Ellie retumbó. Debería alejarse. Poner espacio entre los dos. Recordar que la cercanía siempre traía complicaciones que no estaba seguro de poder manejar. Pero se quedó exactamente donde estaba. Por las noches, se sentaban junto al fuego. Ella le contaba historias de su infancia, de cómo aprendió a rastrear venados con su abuelo, de cómo se negaba a usar los vestidos tradicionales que cosía su madre, de la primera vez que cazó sola y sintió, por fin, lo que era ser libre. Él la escuchaba como si sus palabras fueran agua, y él llevara años muriendo de sed. A veces, ella le preguntaba por su hija, por su esposa, por la vida que había perdido, y poco a poco, con dolor y con esfuerzo, él dejó que ella viera al hombre que había sido. Antes de que el dolor lo volviera piedra. La noche número 14, Mira se despertó gritando. Ellie cruzó la cabaña en segundos. Se arrodilló junto a su cama, las manos sobre sus hombros. Solo es un sueño. Estás a salvo. Los ojos de ella estaban desorbitados, perdidos. Los lobos. Ellos estaban... Lo sé, dijo él atrayéndola contra su pecho. Ya no están, te lo prometo. Ella se aferró a él, los dedos clavándose en su camisa, la respiración entrecortada contra su cuello. Pero poco a poco, su aliento se fue calmando, su agarre aflojándose. Y cuando por fin se apartó lo suficiente como para mirarlo, había algo distinto en su expresión. «Quédate conmigo esta noche», susurró. «Solo duerme a mi lado. No quiero estar sola». Cada instinto en Ellie le dijo que eso era peligroso. Que compartir la cama, incluso inocentemente, cruzaba una línea que ya no se podría desandar. Pero al ver su rostro, al ver esa vulnerabilidad que rara vez mostraba, no pudo negarse. Se recostó junto a ella, encima de las mantas, manteniendo la distancia. Mira giró hacia él, de lado. A la luz tenue del fuego que se apagaba,
Su rostro era suave, sin defensas. Gracias, dijo en voz baja, por todo. No necesitas agradecerme. Sí, sí lo necesito. Estiró la mano y volvió a tocar la cicatriz sobre su ceja, el gesto que entre ellos ya se volvía costumbre. Tú me diste algo que nunca tuve, susurró Mira. Elección. Eli atrapó su mano, la sostuvo contra su rostro, y tú me diste algo también. ¿Qué? Una razón para dejar de esconderme. Las palabras quedaron flotando entre ellos, pesadas, cargadas de todo lo que significaban. El pulgar de Mira rozó suavemente su pómulo. Su pulso se disparó. El espacio entre ellos vibraba con tensión, con todo lo que no habían dicho, con todo lo que llevaban 2 semanas evitando hacer. Eli, murmuró ella. Y la forma en que dijo su nombre. Algo en su pecho se partió de par en par. Él acortó la distancia entre ambos. La besó con todo lo que había estado conteniendo. Los brazos de ella rodearon su cuello, lo atrajeron más cerca. Las mantas entre ellos dejaron de tener sentido cuando sus cuerpos se buscaron, se encontraron, cuando su boca se abrió bajo la de él, cuando 3 años de soledad y 2 semanas de negación se quemaron en el fuego de querer algo real. Cuando por fin se separaron, ambos respiraban agitados. La frente de ella descansó contra la de él. Sus ojos estaban oscuros, intensos, absolutamente seguros. Ahora eres mío, dijo. Las palabras entre afirmación y pregunta. Si tú quieres serlo. La frase le atravesó el pecho. No era posesión, no era una exigencia. Era una verdad que ella le ofrecía, la oportunidad de pertenecer otra vez, de ser elegido, de importar para alguien de una forma que volvía imposible la soledad. Pensó en su esposa, en cómo lo había mirado el día de su boda, en el amor que había perdido y en la promesa que se hizo de no arriesgarse jamás otra vez. Y entendió que el duelo le había enseñado la lección equivocada. La lección no era no vuelvas a amar. La lección era que el amor, incluso si terminaba en pérdida, valía cada segundo del riesgo. Sí, dijo con la voz rasposa de emoción. Quiero ser tuyo. Algo feroz y triunfante brilló en los ojos de Mira. Entonces yo también soy tuya, sin marcha atrás. Sin marcha atrás, repitió él. Ella lo besó de nuevo, esta vez más suave, sellando la promesa entre los dos. Después, se acomodó contra su pecho, sus brazos envolviéndola, su respiración calmándose hasta que el sueño la encontró otra vez. Pero Eli se quedó despierto, mirando el techo, sintiendo los latidos de ella contra sus costillas. Acababa de prometerse a una mujer exiliada de su gente, perseguida por enemigos que querían recuperarla, o matarla. Una mujer que había elegido la libertad por encima de la seguridad, una y otra vez. Y lo haría de nuevo, sin dudarlo. Afuera, el viento se levantó, trayendo ecos del cañón. A lo lejos, los coyotes se llamaban entre sí. Más cerca, algo se movía entre los arbustos, cerca del corral, haciendo crujir las ramas, inquietando a los caballos. Eli se tensó, afinando el oído. Podían ser venados. Podía no ser nada, pero su instinto decía lo contrario. Con cuidado, se deslizó fuera del abrazo de Mira, tomó el rifle y se movió en silencio hacia la ventana. La luna colgaba alta, bañando el claro en luz plateada. Sus caballos se agitaban en el corral, nerviosos, y en el borde del bosque, casi invisible, una silueta observaba la cabaña. El guerrero que había sido prometido a Mira estaba allí, perfectamente quieto, su rostro cubierto de sombras y odio. No se movía, no se acercaba, solo miraba. Era un mensaje, una advertencia, una promesa. La confrontación de 2 semanas atrás no había cerrado nada, solo había pospuesto lo inevitable. Eli apretó el rifle con fuerza. Podía disparar desde ahí. Podía terminar con la amenaza antes de que creciera.
Pero matar a un hombre en sangre fría, aunque fuera un enemigo, no era algo que pudiera hacer, sin convertirse en alguien que no quería ser. Así que, en lugar de disparar, Ili Boone se aseguró de que el guerrero lo viera, de que entendiera que Mira no estaba desprotegida, que reclamarla le costaría más de lo que quizá estaría dispuesto a pagar. Durante un largo instante, se miraron a través del claro. Silencio. Tensión. Luego, el guerrero se desvaneció entre las sombras, tan silencioso como había aparecido, pero el mensaje era claro. Esto no había terminado, y cuando todo llegara al límite, habría sangre. Eli regresó a la cama, se deslizó de nuevo junto a Mira. Ella se movió, lo buscó dormida, y él la rodeó con los brazos, protegiéndola incluso en sueños. Mañana le contaría lo que había visto. Mañana se prepararían. Esa noche, solo la abrazó y fingió que el mundo afuera de su cabaña no existía. La mañana llegó con escarcha en las ventanas y un peso en los hombros de Eli que no cedía. Apenas había dormido, escuchando sonidos que no llegaron, siguiendo sombras que nunca se movieron. Mira despertó y lo encontró ya vestido, el rifle limpio y cargado, el rostro endurecido de un modo que no veía desde el día en que su tribu apareció. «¿Qué pasó?», preguntó, incorporándose. «Estuvo aquí anoche». ¿El guerrero? ¿Observando la cabaña? Su expresión no cambió, pero algo se encendió en sus ojos. Reconocimiento. No sorpresa. Ella ya sabía que esto vendría. ¿Qué hizo? Nada. Solo observó. Eli se acercó a la ventana, escaneó el borde del bosque. «Eso es peor que un ataque», dijo. «Significa que está planeando algo». Mira se puso a su lado. Su mano buscó su brazo. «No se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Y lo que quiere es verme muerta. O de vuelta con la tribu. Cualquiera de las dos prueba su punto». Lo miró. «Pero no voy a darle ninguna». Eli la miró directamente. «Esta ya no es solo tu pelea». «Lo sé», susurró ella. «Y eso es lo que más me asusta». Le acarició el rostro, un gesto tierno, a pesar del ambiente cargado de tensión. «Puedo aceptar las consecuencias de mis decisiones, pero no puedo aceptar que tú pagues por ellas». «Demasiado tarde», dijo él simplemente. «Tomé mi decisión el día que te bajé de esa mesa, y decidí que tú importabas». Antes de que pudiera responder, el sonido de caballos interrumpió la mañana. Pero esta vez no eran 5, eran 3. Y no se detuvieron en el borde del claro. Cabalgaron directo hasta la cabaña, desmontando antes de que sus monturas se detuvieran. El mismo guerrero de hace 2 semanas iba al frente, flanqueado por 2 más, sus rostros pintados, sus armas listas. Eli levantó el rifle, se posicionó en la entrada. Mira estaba detrás de él, pero no acobardada, jamás acobardada. ¿Vinieron a hablar?, preguntó Ili con tono neutro, aunque el corazón le martillaba en el pecho. El guerrero escupió en la tierra. Las palabras se acabaron. Te dieron la oportunidad de devolver lo que robaste. No robé nada. Ella no es propiedad de nadie. Fue prometida a mí. La voz del guerrero temblaba con rabia contenida. Tú deshonraste esa promesa. Me deshonraste a mí. Ahora pagarás. Uno de los otros dio un paso adelante, arco en mano. El anciano dijo que lo resolviéramos nosotros, que si llevábamos prueba de justicia lo aceptaría. Justicia. La voz de Mira cortó el aire como cuchilla. Esto no es justicia, es orgullo. No tienes voz aquí, mujer, espetó el guerrero. Te equivocas, dijo ella, avanzando hasta pararse junto a Eli, el mentón alto. Tengo todo el derecho de hablar sobre mi propia vida. Y te digo ahora, jamás seré tuya. Ni por fuerza ni por tradición, ni por ninguna reclamación que creas tener. Entonces, eliges la muerte. Las palabras flotaron en el aire, finales, absolutas. El dedo de Eli se deslizó al gatillo, 3 contra 2. Pero él tenía ventaja, tenía cobertura. Aún así,
Alguien moriría hoy. Quizás todos. «Esperen», gritó una voz desde el bosque. Todas las miradas giraron. El padre de Mira, el anciano, apareció montado a caballo. Solo. Su rostro, indescifrable. Vio a su hija junto al forastero. Vio a los guerreros armados. Vio la violencia a segundos de explotar. «Esto termina ahora», dijo el anciano, su voz llena de autoridad. «Padre», empezó Mira. Él alzó la mano. Silencio inmediato. Luego miró al guerrero. «Tuviste tu oportunidad de retar a este hombre con honor. En cambio vienes en la noche como un ladrón», dijo el anciano. «Eso no es lo nuestro». Él deshonró. «No». La voz del anciano se volvió fría como el acero. «Ella te rechazó antes de irse. Y tú te negaste a aceptar su decisión. La deshonra es tuya, no suya». El rostro del guerrero se torció de rabia. «¿Vas a ponerte de su lado?» «Estoy del lado de la verdad». El anciano desmontó. Caminó hasta quedar entre los guerreros y la cabaña. «Mi hija hizo su elección. Ha vivido con las consecuencias. Ahora tú vivirás con las tuyas. No aceptaré esto». «Aceptarás», dijo el anciano sin un solo temblor en la voz. «O serás desterrado, como lo fue ella». Los ojos del anciano eran duros como la piedra. «Nuestro pueblo no obliga a las mujeres a unirse a quien no desean. Esa es la ley. Respétala. O márchate». La tensión se estiró hasta que el mismo aire pareció a punto de romperse. La mano del guerrero temblaba sobre el mango de su cuchillo. Sus compañeros lo observaban, esperando su decisión. Finalmente, con un esfuerzo visible, el guerrero envainó su arma. Pero cuando volvió la vista hacia Mira, sus ojos estaban llenos de veneno. «Esto no ha terminado». «Sí», respondió Mira, su voz firme. «Sí ha terminado». Los guerreros montaron de nuevo. Se alejaron sin decir una palabra más, pero la amenaza quedó en el aire. Como humo denso después del fuego, el anciano se volvió hacia su hija. La observó largo rato, luego asintió una sola vez, un gesto que podría haber sido aprobación, o despedida, o ambas cosas. «Has elegido un camino difícil», dijo en voz baja. «Elegí mi camino», respondió ella. «Eso basta». Entonces miró a Eli. Lo midió con ojos que habían visto décadas de hombres, de decisiones, de consecuencias. «¿Comprendes lo que has tomado entre tus manos?» «Comprendo». Que ella lo vale. Algo parecido a una sonrisa tocó el rostro del anciano. Breve. Casi imperceptible. «Entonces, tal vez sobrevivas a lo que viene». Subió a su caballo, pero antes de irse, habló una vez más. «Hay otros que no aceptarán lo que ha decidido el consejo. Hombres que verán esto como una señal de debilidad. Deberían dejar este lugar, ir a donde no puedan encontrarlos». La mano de Mira buscó la de Eli. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino por el peso de todo lo que acababa de pasar. Su padre había defendido su derecho a elegir, pero al hacerlo, también había dejado claro que esa protección tenía fecha de caducidad. «Deberíamos escucharlo», dijo Mira en voz baja, «sobre irnos». Eli la atrajo hacia él, envolviéndola en sus brazos. «Este es mi hogar. Estas son mis tierras. Ya he huido antes. No volveré a hacerlo». Aunque quedarse significara pelear, pensó en su familia, en cómo no estuvo cuando más lo necesitaron, en los 3 años de aislamiento construidos sobre la culpa, y en la mujer entre sus brazos, que le había dado un motivo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. «Especialmente si eso significa pelear», dijo él, «porque ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar». Mira se apartó lo justo para mirarlo. Sus ojos brillaban con lágrimas que no caían, y una determinación feroz. «Entonces peleamos juntos». «Juntos», asintió él, pero incluso mientras lo decía, incluso mientras la sostenía, los ojos de Eli escaneaban el borde del bosque.
El guerrero se había ido, pero los hombres impulsados por la ira y la humillación no se rendían fácil. Esperaban, planeaban, atacaban cuando las defensas estaban más bajas. Y en algún lugar, entre las sombras del cañón, Eli Boone sabía que su enemigo ya estaba haciendo justo eso. La pregunta no era si él volvería. La pregunta era ¿cuándo? Y si Eli Boone estaría listo cuando eso ocurriera. 3 noches después, el ataque llegó. Eli despertó con el olor a humo. No el humo cálido de un fuego muriendo, sino el olor ácido, afilado, de madera y aceite ardiendo. Se puso en pie al instante, rifle en mano, ya sabiendo lo que encontraría antes de mirar por la ventana. El corral ardía. Sus caballos relinchaban, atrapados, en pánico, y en el borde del resplandor del fuego, visible y deliberado, el guerrero observaba, la satisfacción tallada en su rostro. 2 más lo flanqueaban, ansiosos por violencia. Querían que saliera, que eligiera entre salvar sus caballos o proteger su hogar, que se dividiera, que fuera vulnerable. Pero Eli había pasado 2 semanas preparándose exactamente para esto. «Mira», dijo con firmeza, y ella ya estaba en movimiento. Tomó el segundo rifle que él había preparado. Se colocó junto a la ventana trasera mientras él cubría la entrada. Lo habían practicado. Lo habían planeado. Sabían exactamente qué venía. «Los caballos», dijo ella, el dolor en su voz. «Lo sé», respondió Eli, la mandíbula apretada. «Pero si salimos ahí, nos matan a los 2, los caballos o nuestras vidas». Esa era la elección que les daban. «Entonces les daremos otra opción». Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, Mira disparó. No contra los hombres, sino contra el cerrojo del portón del corral. La madera estalló. La puerta se abrió de golpe. Los caballos, salvajes de miedo, galoparon hacia los guerreros. El caos estalló. Los hombres gritaron, retrocedieron, intentando no ser aplastados. Uno cayó bajo las pezuñas. El guerrero se lanzó tras un árbol. Y en ese instante de confusión, Eli y Mira se movieron. Salieron por lados opuestos de la cabaña, rifles en alto, rodeando a los atacantes. Las llamas convertían el mundo en sombras y resplandores. El humo ardía en los ojos, pero el pulso de Eli era firme. «¡Se acabó!», gritó. «¡Lárguense ahora! ¡O no se vayan nunca!». El guerrero emergió de entre los árboles, cuchillo en mano, la furia volviéndolo imprudente. «¿Crees que ganaste? ¿Crees que puedes quedártela?». «Yo no la tengo», respondió Eli. «Ella se queda, porque así lo elige. Entonces elige la muerte». El guerrero se lanzó, pero no contra Eli. Fue directo hacia Mira, rápido, usando el humo como cobertura, cerrando la distancia antes de que ella pudiera apuntar. Pero Mira no necesitaba apuntar. Llevaba cazando desde niña, rastreando presas más veloces e impredecibles que cualquier hombre. Se apartó de lado, giró el rifle y le golpeó la mandíbula con la culata. El sonido del impacto retumbó en el claro. El guerrero cayó. El cuchillo rodó por la tierra, y cuando levantó la vista, 2 rifles apuntaban directo a su rostro. Los otros 2 habían huido. Lo dejaron solo, vencido, tirado en el suelo. «Perdiste», dijo Mira la voz fría como acero. «No porque él sea más fuerte, no porque yo lo haya elegido sobre ti. Perdiste, porque nunca entendiste que yo nunca fui un premio a ganar». El rostro del guerrero se contrajo de rabia, pero debajo de todo, Eli vio algo más: reconocimiento, entendimiento, de que esto, de verdad, había terminado. «Lárgate», dijo Eli, «y no vuelvas». Por un momento, pareció que el hombre rechazaría. Parecía preferir la muerte antes que la humillación. Pero el instinto de sobrevivir fue más fuerte. Se levantó a duras penas. Se perdió entre los árboles. El fuego seguía ardiendo, pero el corral estaba en su mayoría intacto.
Los caballos se habían dispersado, pero volverían al amanecer. Y junto a Eli, con el rifle aún en alto, estaba la mujer que había peleado a su lado como si lo hubieran hecho durante años, y no minutos. Eli bajó el arma, la miró. De verdad la miró. Mira de pie en la luz del fuego, el cabello salvaje, el rostro manchado de humo, los ojos encendidos de vida. Había enfrentado al hombre que intentó reclamarla. Se había defendido sin dudar. Había demostrado que la libertad no solo se desea, se lucha y se gana. Ella bajó el rifle, se volvió hacia él. Sonrió. A pesar de todo. ¿Ese era tu plan? ¿Arriesgar los caballos? La mejor mala opción que teníamos. Ella rió. Brillante, inesperada. Después de la violencia. Luego se acercó. Le rodeó el cuello con los brazos y lo besó fuerte. Era alivio. Era adrenalina. Era victoria. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. Sabes que podrían volver. «Que vuelvan», dijo Mira. «Estaremos listos». Y al mirarla, Eli le creyó. Creyó que podrían enfrentarlo todo. Creyó que juntos era más fuerte que estar solo. Creyó que los 3 años que había pasado escondiéndose de la vida lo habían llevado exactamente a este momento. Con esta mujer, que lo había salvado, al dejarse salvar. 6 meses después, seguían allí. La cabaña había crecido. Un cuarto extra. Espacio para la vida que construían. Sus caballos habían regresado. Ahora con 2 más que Mira, entrenó ella misma. El jardín que ella plantó era salvaje y abundante. Cada mañana, Eli despertaba con ella a su lado y recordaba lo que era estar vivo. A veces llegaban rumores. Forasteros hablaban del guerrero que abandonó el territorio, de que el padre de Mira había reconocido formalmente su decisión, que su tribu ya no hablaba su nombre con vergüenza, sino con un respeto renuente. Pero eso ya era lejano. Su mundo. Era esta cabaña, estas tierras, la vida que habían elegido, donde nadie podía decirles quién ser, ni cómo amar. Una noche, sentados junto al fuego que construyeron juntos, Mira se apoyó en su hombro. «¿Te arrepientes?», preguntó, «¿de haber dejado tu aislamiento?». Eli la miró. A esta mujer que irrumpió en su vida cubierta de sangre, y negándose a romperse, que lo eligió con la misma fuerza con que él la eligió, que convirtió su soledad en algo que por fin se sentía como hogar. Todos los días, dijo. Ella se alejó, sorprendida, pero entonces lo vio sonreír. «Me arrepiento de cada día que pasé solo», continuó él, «cuando podría haber estado buscándote». Mira rió, lo besó suave. «Igual me encontraste». «No», susurró él. «Tú me encontraste a mí, y no me dejaste seguir perdido». El fuego crepitó. La noche se instaló en torno a ellos. Y en la cabaña que construyeron, en la vida que habían defendido y ganado, Eli Boone entendió, al fin, lo que le había faltado durante 3 largos años. No era seguridad, ni paz, ni aislamiento. Era esto, alguien por quien valía la pena regresar a casa.